En las montañas verdes de Jocotenango, un pequeño pueblo guatemalteco donde la vida avanza al ritmo de las estaciones y los días se funden con las canciones del viento, nació un niño que con el tiempo haría vibrar el alma de toda América Latina. Era el 19 de enero de 1964, cuando llegó al mundo Edgar Ricardo Arjona Morales, sin que nadie imaginara que aquel niño callado y observador acabaría convirtiéndose en una de las voces más inconfundibles de la música en español. Hijo de Ricardo Arjona Moscoso y Mimi Morales, su infancia se desarrolló en un ambiente de contrastes. Por un lado, la rigidez de una educación católica estricta, con sus normas implacables y lecciones marcadas por el silencio. Por otro, el bullicioso universo interior que ya comenzaba a gestarse dentro del joven Ricardo. Aquella disciplina religiosa que para muchos significaba estructura, para él se convirtió en una jaula invisible. De allí brotó una mirada aguda, crítica, que más tarde llenaría sus canciones de verdades incómodas y reflexiones provocadoras. Fue su padre quien, notando el brillo especial en los ojos del niño cuando escuchaba música, le entregó un regalo que cambiaría su destino para siempre: una guitarra. Aquel instrumento, que su madre desestimaba con el apodo de chalanga, se convirtió en su confidente, su cómplice silencioso, su voz cuando las palabras no alcanzaban. Sentí que, por fin, podía decir lo que llevaba años guardando en el pecho, confesaría Arjona años después. Pero el camino no fue fácil. En casa, el talento y la pasión de Ricardo chocaban con las expectativas de su madre, quien soñaba con un futuro más respetable para su hijo. Tal vez maestro, tal vez militar. La música, para ella, era solo una distracción peligrosa, un desvío del sendero seguro. En más de una ocasión escondió la guitarra, tratando de ponerle freno a un impulso que para Ricardo ya era una necesidad vital. Aún así, el joven encontraba maneras de escapar de esa censura doméstica. Participaba en festivales escolares, donde, entre nervios y miradas tímidas, empezaba a descubrir que tenía el poder de conmover, de hacer pensar, de transformar. Esos escenarios improvisados, esos patios escolares llenos de ecos, fueron su primer laboratorio artístico. Allí, entre melodías prestadas y letras heredadas de su padre, quien además de ingeniero compartía una sensibilidad musical notable, Ricardo empezó a entender que lo suyo no era un pasatiempo, era un destino. La tensión en casa no cesaba. Cada vez que regresaba de una presentación, las discusiones se repetían. Pero el joven Arjona ya no podía detenerse. Con cada acorde que aprendía, con cada canción que lograba componer, crecía en él la convicción de que su camino estaba en las notas, en las palabras, en las historias que aún no sabían que necesitaban ser contadas. Mientras tanto, otro amor lo acompañaba: el deporte. Con una altura que impresionaba, 1,95 m, el baloncesto fue su segunda pasión. Su físico y su destreza lo hicieron brillar en las canchas, y durante un tiempo se debatió entre el deporte y la música. Pero en el fondo, él ya lo sabía. Ningún trofeo se comparaba con la sensación de tener una guitarra entre las manos y una historia que contar. Hoy, décadas después, cuando muchos se preguntan qué ha sido de Ricardo Arjona, cuando los rumores y la incertidumbre rodean su figura, nosotros queremos ir más allá de los titulares. En este video exploraremos con respeto y profundidad la situación actual de este ícono latinoamericano, cuya obra marcó a generaciones enteras. Acompáñanos en este recorrido por los rincones más íntimos de su historia. Y antes de seguir, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí seguimos contando las vidas que nos hicieron sentir, pensar y cantar. Prometedor. Así describían al joven que, con apenas unos años, ya dejaba huella tanto en los escenarios improvisados de su colegio como en las canchas deportivas. Los patios donde antes resonaban sus primeras melodías se convirtieron también en testigos de sus triunfos atléticos. El fútbol formaba parte de su rutina, sí, pero fue el baloncesto el que lo atrapó por completo. Allí, entre saltos,
pases y encestes. Ricardo descubrió otra forma de expresión. No pasó mucho tiempo antes de que su talento natural brillara con tal intensidad que fuera imposible ignorarlo. Con apenas unos años de experiencia, fue convocado a la Selección Nacional de Baloncesto de Guatemala, un honor reservado para muy pocos. Vestir los colores de su país no era solo un símbolo de prestigio, sino también una carga de responsabilidad que él asumió con la misma entrega con la que afinaba su guitarra. Durante esa etapa, protagonizó una de las gestas deportivas más recordadas en el país: 79 puntos en un solo partido, jugando para el equipo Leones de Marte. Aquella hazaña, aún recordada en los círculos deportivos guatemaltecos, marcó un hito que consolidó su reputación como uno de los grandes talentos jóvenes del baloncesto nacional. Y, como suele ocurrir cuando el talento se junta con la disciplina, llegaron las oportunidades. Una beca universitaria completa le fue ofrecida para continuar su carrera deportiva. Para muchos, hubiera sido un sueño realizado. Pero Ricardo, guiado por esa voz interior que insistía en otra dirección, tomó una decisión que sorprendió a todos. Dijo, no. La música, ese susurro que nunca se apagaba del todo, comenzaba a convertirse en un grito imposible de ignorar. Sin embargo, su vínculo con el deporte no se rompió. Durante 18 años mantuvo una trayectoria paralela como jugador profesional, mientras construía silenciosamente los cimientos de su carrera musical. Para él no eran mundos opuestos. La competencia, la estrategia, la persistencia ante la adversidad, eran valores que el baloncesto le enseñó y que más tarde aplicarían perfectamente en los escenarios y en los estudios de grabación. Quienes compartieron cancha con él lo recuerdan como alguien enfocado, metódico y con una fuerza de voluntad inquebrantable. Detestaba perder. No por orgullo, sino por convicción. Esa misma fuerza lo acompañaría después, cuando la industria musical se mostrara esquiva y los escenarios no siempre estuvieran dispuestos a recibirlo con aplausos. El deporte no solo lo formó como persona, también le permitió conocer las muchas caras de su país, desde las canchas polvorientas de los barrios más humildes hasta los clubes privados donde solo unos pocos podían entrar. Ese recorrido por distintas realidades sociales afiló su mirada, despertó su empatía y se convirtió en materia prima para muchas de sus canciones más emblemáticas, donde el detalle cotidiano y la crítica social conviven con una honestidad desarmante. Mientras tanto, la vida académica llamaba a la puerta. Ricardo entendía el valor del conocimiento y no lo descuidó. Primero lo intentó con la arquitectura, atraído por la belleza de construir y diseñar. Pero pronto se topó con un obstáculo insalvable: las matemáticas. Lo mismo ocurrió cuando probó suerte en ingeniería. Aunque respetado, ese camino tampoco hablaba el lenguaje de su alma. Fue entonces cuando se permitió escucharse con honestidad. Entendió que su fortaleza no estaba en las fórmulas, sino en las palabras, y eligió seguir ciencias de la comunicación. Lo hizo, como él mismo confesaría con humor, porque era la única carrera sin matemáticas ni álgebra en su plan de estudios, pero también porque en el fondo intuía que allí podría por fin darle forma a todo lo que llevaba tiempo queriendo decir. En aquellas aulas universitarias, Ricardo Arjona comenzó a pulir su sensibilidad narrativa. El análisis del discurso, la construcción de mensajes, el estudio del lenguaje como puente entre personas y realidades. Todo eso empezó a encajar con la forma en que él entendía el mundo. Era solo el inicio de algo mucho más grande. Una carrera artística que habría de cruzar fronteras, despertar emociones dormidas y, sobre todo, contar historias que muchos necesitaban escuchar. Fue en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación donde Ricardo Arjona, por primera vez, sintió que el aprendizaje formal y sus inquietudes internas finalmente se encontraban. Lo que antes le parecían obligaciones vacías, ahora se transformaban en herramientas para dar forma a su pensamiento, a su voz, a su visión del mundo. No tardó en poner en práctica todo lo que absorbía. Al poco tiempo de graduarse, consiguió un empleo en una agencia de publicidad.
Allí, entre eslóganes, campañas y reuniones con clientes, Ricardo descubrió algo crucial, que las palabras, si eran usadas con precisión, podían convertirse en flechas directas al alma. Aprendió a condensar ideas profundas en frases breves, a jugar con el ritmo y la sonoridad, a sugerir más de lo que se dice. La publicidad se convirtió en una especie de academia paralela, un campo de entrenamiento donde la creatividad se mezclaba con la estrategia. Fue allí donde su estilo como compositor comenzó a tomar forma. Muchos años después, críticos musicales identificarían esa influencia en sus canciones más icónicas. Frases punzantes, estructuras que se quedaban en la mente del oyente, versos que parecían lemas pero escondían complejidades emocionales. Pero no solo eso. Su formación en comunicación le dio una mirada crítica sobre los medios, sobre la forma en que se construye y se manipula la percepción pública. Temas que más adelante abordaría en canciones como Noticiero o Si el norte fuera el sur. Piezas donde denuncia con ironía y lucidez las distorsiones de la realidad mediática. Mientras tanto, su vida seguía dividida en tres frentes: el deporte, la música y la comunicación. Un triángulo vital que iba modelando a fuego lento su identidad artística. Pero había una decisión por tomar. Y como ocurre con todos los grandes saltos, este requería coraje. Con un título universitario en mano y una ambición que no se dejaba sofocar, Ricardo Arjona tomó una decisión radical: dejar Guatemala. Sabía que para crecer necesitaba enfrentarse al mundo. Su primer destino fue Argentina, un país lejano, de clima impredecible y tradiciones culturales ricas, donde imaginaba encontrar el ecosistema adecuado para hacer florecer su carrera. Pero los comienzos fueron duros, sin contactos, sin recursos, sin promesas, solo con su guitarra al hombro y la convicción de que tenía algo que decir. Encontró refugio en lo inesperado. Ofreció tocar en el piano bar de un hotel a cambio de hospedaje y desayuno. Noche tras noche, cantaba para un público disperso, muchas veces más atento al menú que a las canciones. Pero él observaba, tomaba nota y se afilaba como artista. Fue en 1989 cuando un giro inesperado cambió el rumbo de su historia. Durante una escala en México, algo en el aire, en el bullicio, en el caos vivo de la capital, lo tocó profundamente. Ya no se trataba solo de un país más en su itinerario, era un punto de inflexión. Decidió quedarse, apostarlo todo. Ciudad de México se convirtió en su nuevo hogar. No en los barrios acomodados ni cerca de los estudios de grabación, sino en hoteles modestos del centro, donde el ruido del tráfico servía de banda sonora a sus días. Comenzó a tocar en bares bohemios, como La Cucaracha, en la Zona Rosa. Presentaba canciones propias, intercaladas con versiones de clásicos, y noche tras noche construía desde cero una audiencia. Pero el camino hacia el reconocimiento estaba lleno de rechazos. Las discográficas lo consideraban demasiado arriesgado, sus letras demasiado directas, su imagen poco convencional. Le sugerían suavizar su mensaje, adaptarse. Él escuchaba, pero no cedía. Y entonces encontró otra vía. Si no podía aún cantar sus canciones, al menos podía escribirlas para otros. Así comenzó una nueva etapa, la del compositor fantasma. Una voz detrás del telón. Fue entonces cuando escribió La mujer que no soñé, para Eduardo Capetillo. La canción, con su letra aguda y melodía pegajosa, se convirtió en un éxito radial. Por primera vez, una creación suya alcanzaba al gran público, aunque no fuera con su propia voz. Aquel éxito cambió todo. Las puertas comenzaron a abrirse, otros artistas comenzaron a buscar su pluma. Y así, sin aspavientos, Ricardo fue ganando terreno en la industria. Comenzó a colaborar con figuras reconocidas como Yuri, quien valoró su capacidad de encapsular emociones humanas complejas en letras de fácil acceso. También aportó su talento a cantantes emergentes como Gaby Moreno y Ana Cirré, ampliando su red de contactos y ganando experiencia en todos los frentes de la creación musical. Lo que parecía un exilio se transformó en cuna. México no solo lo recibió, lo forjó.
Cada canción que Ricardo escribía para otros no solo representaba un logro profesional, sino también un peldaño más en el ascenso silencioso hacia su verdadero objetivo: convertirse en cantautor con nombre propio. Aunque el éxito como compositor comenzaba a darle reconocimiento en la industria, el anhelo de interpretar su propio universo musical jamás dejó de latir con fuerza. Ese sueño había comenzado años antes, cuando a los 21 grabó su primer álbum, Déjame decir que te amo. Fue una producción modesta, casi artesanal, hecha con recursos limitados y una dirección artística aún por definir. A pesar de la ilusión que envolvía aquel debut, con el tiempo Ricardo lo vería con ojos críticos. Ya con más experiencia, llegó a describirlo sin rodeos como horrible. Aquella grabación, lejos de reflejar su verdadera esencia, se convirtió en una suerte de error de juventud que lo atormentaba. Tanto así, que en un gesto entre el humor y la obsesión, comenzó a comprar copias del disco para sacarlas de circulación. No podía permitir que esa imagen incompleta de sí mismo siguiera flotando en el mundo. La verdadera transformación llegaría años después, ya establecido en México, cuando decidió apostar todo a su instinto. Sin el respaldo de una gran disquera, pero convencido del valor de sus nuevas composiciones, recurrió a préstamos personales para financiar lo que sería su segundo acto, Animal Nocturno. Corría el año 1993. Animal Nocturno era distinto en todo. Mostraba a un Ricardo más maduro, con una identidad musical clara y poderosa. Las letras, cargadas de poesía urbana, ironía y crítica social, abordaban temas cotidianos con una profundidad inusual en la música popular. Canciones como Mujeres, Primera Vez o Historia de Taxi eran pequeñas películas sonoras donde los personajes cobraban vida entre acordes. Lo que nadie, ni siquiera él, esperaba fue la respuesta del público. Animal Nocturno se convirtió en un fenómeno. Más de 1 millón de copias vendidas en poco tiempo. Las radios de toda Latinoamérica comenzaron a programar sus canciones, y su nombre, hasta entonces desconocido fuera de ciertos círculos, empezó a resonar en todo el continente. De pronto, aquel joven rechazado por las productoras se transformó en la figura más buscada. Las mismas disqueras que lo habían ignorado comenzaron a ofrecerle contratos jugosos, y los bares bohemios donde había cantado en la penumbra quedaban atrás, reemplazados por teatros y auditorios abarrotados. En paralelo, su reputación como compositor también crecía. Durante ese periodo escribió Asignatura Pendiente, una balada íntima y poderosa que cayó en manos de Ricky Martin. La interpretación del puertorriqueño catapultó el tema al éxito internacional, ampliando aún más el alcance de la pluma de Arjona. Pero el éxito no lo desvió de su esencia. A pesar de las nuevas presiones de la industria, Ricardo se mantuvo fiel a su estilo: letras directas, contenido provocador y una mirada aguda sobre la sociedad. Su autenticidad, precisamente aquello que lo había marginado al principio, se convirtió en su mayor fortaleza. El camino iniciado con Animal Nocturno se consolidó con Historias, un álbum que elevó su narrativa musical a otro nivel. Vendió más de 2 millones de copias y convirtió a Ricardo Arjona en una voz fundamental del cancionero latinoamericano. Las canciones ya no eran solo populares, eran parte de la cultura colectiva. Los números comenzaron a reflejar el fenómeno: 27 certificaciones de platino, 2 de diamante y giras multitudinarias como Quinto Piso, que lo llevaron a 19 países y reunieron a más de 1 millón de espectadores. Aquellos bares de la zona rosa, donde cantaba para apenas unas decenas de personas, se habían transformado en estadios abarrotados, pero algo permanecía intacto: su compromiso con la palabra, su habilidad para encapsular emociones contradictorias en melodías accesibles, era ahora su sello. Himnos como Acompáñame a estar solo se volvieron universales,
hablando de soledad, deseo y conexión con una profundidad inusual en la música comercial. La inspiración, como él mismo ha contado, llegaba en los momentos más insólitos. La canción Mujeres, por ejemplo, fue escrita durante una madrugada, encerrado en el baño para no despertar a nadie, dejando fluir verso tras verso en un rapto de creatividad que terminó convirtiéndose en una de sus obras más icónicas. El impacto de su obra no se limitó a lo artístico, también se hizo sentir en el plano económico. Ricardo Arjona vivió lo suficiente para ver a ese chalanga convertirse en una de las voces más reconocidas del continente. Su partida en 2013 dejó en Ricardo una herida profunda, una ausencia que resonaría de forma íntima y silenciosa en su música. La relación con su madre, como tantas otras en su vida, había sido compleja. De la duda inicial al orgullo total, del escepticismo al acompañamiento silencioso en la cima del éxito. Años después, el destino volvería a golpear con dureza. En 2021, Ricardo Arjona enfrentó otra pérdida devastadora: la muerte de su padre, don Ricardo Arjona Moscoso. Maestro rural, poeta aficionado y ejemplo de integridad. Su figura había sido una fuente constante de inspiración. Fue él quien le inculcó, sin discursos grandilocuentes, el valor de la palabra, el amor por la enseñanza y la pasión por decir verdades aunque incomoden. Su partida representó un segundo golpe emocional que, como todo en la vida del cantautor, fue metabolizado a través de la música. Sin embargo, ni la adversidad ni el desgaste de los años lograron apagar su impulso creativo. Muy por el contrario, su madurez artística desembocó en un proyecto sin precedentes. Blanco y Negro, una apuesta doble lanzada en 2 volúmenes entre 2020 y 2022, grabada en los míticos estudios Abbey Road de Londres. Lejos de ceder ante la moda digital, Arjona apostó por un sonido clásico, grabaciones analógicas y un concepto artístico íntegro, casi anacrónico. Fue un manifiesto estético y ético. En una época de inmediatez, Ricardo eligió el camino largo, el formato físico, la artesanía sonora. Y una vez más, contra todo pronóstico, el público respondió. La gira Blanco y Negro Tour se convirtió en una de las más exitosas de su carrera, culminando en 2023 con un hito histórico. Su concierto en Miami se transformó en el más lucrativo de toda su trayectoria. Más de $154 millones recaudados a lo largo del tour posicionaron a Ricardo Arjona entre los 20 artistas más rentables del mundo. Una cifra casi impensable para un cantautor que escribe en español, sin traducciones, sin concesiones al mercado anglosajón. Pero más allá del récord financiero, lo que realmente distinguió a Ricardo fue su coherencia. En una industria que a menudo premia lo superficial y castiga la profundidad, él insistió en ser él mismo. Nunca diluyó su mensaje para alcanzar más público. Nunca maquilló su discurso para hacerlo más digerible. Su autenticidad, que en sus inicios fue un obstáculo, terminó por erigirse en su mayor bandera. Este compromiso con su identidad lo convirtió en un artista polarizante. Para algunos, un trovador moderno capaz de traducir la experiencia humana en versos simples pero potentes. Para otros, un compositor excesivamente literal, incluso pretencioso. Pero esa división, lejos de afectarlo, lo consolidó como figura imprescindible del debate cultural latinoamericano. Porque los artistas verdaderamente influyentes no dejan indiferente a nadie. Detrás del fenómeno masivo, sin embargo, seguía latiendo el hombre real. Un ser humano con una vida marcada por contradicciones, por pérdidas y por la lucha constante entre el personaje público y la persona privada. Un hombre que, aunque cantaba frente a multitudes, escribía muchas de sus canciones en soledad, a veces en un baño de madrugada, a veces en un rincón de hotel, siempre persiguiendo esa frase perfecta que pudiera tocar el alma del otro. A través de su obra, Ricardo Arjona no solo construyó una carrera, construyó un puente entre la poesía cotidiana y la canción popular.
entre la palabra escrita y el corazón que escucha. Y en ese puente camina aún, con guitarra al hombro, como un cronista moderno que nunca dejó de observar, cuestionar y cantar lo que otros callan. Musical para instalarlo en debates públicos sobre género, religión, política y moral. Su canción, Noticiero, por ejemplo, levantó críticas por su mirada cruda a los medios de comunicación. Jesús, verbo no sustantivo. Fue señalada por sectores conservadores como una provocación irreverente. Y El Mojado, una de sus piezas más emotivas, generó discusiones en torno al fenómeno migratorio desde una perspectiva profundamente humana. Estas polémicas, lejos de disminuir su impacto, subrayaron la función que Arjona adoptó como artista, no solo entretener, sino también incomodar, despertar preguntas y provocar reflexión. No buscaba consenso ni aprobación universal. Su obra, como él mismo, era profundamente imperfecta, pero genuina, y eso, en tiempos de máscaras cuidadosamente construidas, lo volvió excepcional. Ricardo Arjona supo convertir su propia historia, marcada por orígenes humildes, rechazos iniciales, triunfos impensados y pérdidas personales, en una narrativa mayor que conectó con millones. Su autenticidad, su negativa a moldearse según las modas del mercado y su persistente búsqueda de significado, lo posicionaron como uno de los pocos artistas capaces de combinar éxito comercial con profundidad artística. En un mundo musical saturado por la inmediatez y la imagen, él eligió el camino del contenido. Donde otros apostaron por ritmos efímeros, él construyó una obra con vocación de permanencia. Donde muchos ofrecieron entretenimiento vacío, él propuso canciones que acompañaran, cuestionaran y en ocasiones consolaran. Hoy, con más de 3 décadas de trayectoria, Ricardo Arjona no solo es parte del canon musical latinoamericano. Es un testimonio viviente de que la poesía, la crítica social y la emoción honesta aún tienen un lugar y un público en el corazón de la cultura popular. Su legado no se mide solo en cifras ni en premios, sino en el eco de sus versos cantados en aulas, estadios, autos en carretera y noches solitarias, porque hay artistas que suenan, y hay otros, como Arjona, que se quedan. Reacciones adversas, especialmente en contextos conservadores. Estas polémicas, lejos de afectarlo negativamente, consolidaron su imagen de artista sin filtros. Para sus seguidores, eran prueba de su autenticidad. Para sus detractores, señales de provocación innecesaria. Pero todos coincidieron en algo. Ricardo Arjona generaba conversación. Cumplía una de las funciones esenciales del arte. Y así, llegó el último acorde. Durante la gira Blanco y Negro en Chile, luego de 150 conciertos, Ricardo Arjona anunció su retiro de los escenarios. No fue una decisión impulsiva. Detrás de cada show había una lucha invisible. Una enfermedad degenerativa en la columna vertebral lo aquejaba desde hacía tiempo. A pesar de someterse a infiltraciones para sobrellevar el dolor, llegó un punto en que el cuerpo ya no respondía. Algunos conciertos los realizó sin poder mantenerse en pie, con un profesionalismo admirable, pero con un costo físico y emocional altísimo. A través de un emotivo mensaje en Instagram, Ricardo se despidió de los escenarios. Expresó su descontento con el rumbo de la industria musical donde, según él, la profundidad había cedido ante la superficialidad y la inmediatez. Aún así, agradeció a sus fans, músicos, familia y amigos. Su retirada no implicaba el final de su creatividad. Dejó abierta la posibilidad de seguir componiendo, pero desde un lugar más sereno. La historia de Ricardo Arjona no es solo la de un cantante exitoso. Es la de un hombre que se atrevió a ser incómodo, que puso palabras a los silencios de muchos, y que construyó un universo lírico que quedará en la memoria colectiva. Porque hay artistas que suenan, y otros, como Arjona, que se quedan.